Buenas tardes con todos. Queremos darles la bienvenida a un nuevo webinar auspiciado por Holcim, ACI, SPOL, Chapter y también Aditec. Este miércoles 24 a las 17 horas tenemos el agrado de presentarles al ingeniero Javier Arce. Él nos va a hablar sobre losas de geometría optimizadas. Él es jefe de vías y energía en Holcim, Ecuador. Le damos la bienvenida al ingeniero Arce y dejamos para que él ya tome la palabra y pueda exponernos sobre este tema y continuar con estos webinars que la intención es mejorar a, digamos, el sector de la construcción, brindándole conocimiento sobre temas que están relacionados con ingeniería y construcción. Le damos la bienvenida, ingeniero Arce. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes, Franklin y Jorge, que nos han cordialmente invitado como para poder compartir las experiencias que tenemos con respecto a losas de geometría optimizada y sobre todo pues, a todos los participantes, a todos los asistentes que están ya desde este momento entrando a la sala. Para continuar con el tema de lo que vamos a tratar esta tarde, voy a poner mi presentación sobre losas de geometría optimizada. Interesante porque es un desarrollo que se ha ejecutado a nivel latinoamericano, es acá en Sudamérica, pero que ha tenido un impulso muy fuerte acá en el Ecuador. Le estamos dando un gran empuje por las ventajas que se están teniendo. Antes de nada, pues me gustaría recordarles con temas de seguridad, pues que no bajemos la guardia. El virus aún está presente con nosotros y siempre tomemos en cuenta estas medidas de seguridad. Monitoreemos nuestra temperatura, apliquemos las medidas de higiene, usemos mascarillas y evitemos, yo creo que también esto ha sido uno de los puntos cruciales que nos ha permitido ayudarnos a evitar tocarnos la boca, la nariz, que es el principal sitio por donde entra el virus, y la mascarilla yo creo que va a ser nuestro puntal de trabajo, pues ha sido en los últimos meses, pues va a seguir mientras no tengamos estos problemas mientras tengamos este problema del virus presente. ¿Qué es losas TCP? Las losas TCP es un sistema creado por la compañía chilena TCP Pavement y consiste en optimizar el diseño de las losas de manera geométrica, con el objetivo de poder disminuir, hacerlas más pequeñas en longitud, hacerlas más pequeñas en ancho y distribuir las cargas de una manera mucho más inteligente. De tal forma que el resultado que se ha conseguido es que se reduce el espesor de las losas entre 4 y 10 centímetros, y eso en tema de costos, en temas de cronograma, pues es un ahorro sustancial, que aún así, pese a eso, le permite tener igual o hasta mejor desempeño que nuestras losas tradicionales que hemos estado manejando. Aquí podemos observar unas losas de TCP con un aspecto muy similar a lo tradicional, con una franja de aproximadamente 3,65, pues y un corte adicional que se le coloca en la parte central para dibujar una losa de entre 1,75 m por 1,75 m en ambos lados. ¿Quiénes la desarrollaron? Las fórmulas de la metodología de diseño, acompañado con Covarrubias, que es el principal impulsador de el creador de esta tecnología, los caballeros Lev Kazanovich, Michel Darter, Rosler, Solinger, con los que ustedes pueden recordar, son los fundadores, los creadores de las últimas versiones del SLAP, del MPDG, del ScriptPath, es decir, los mismos que han desarrollado las fórmulas del Aston 93 para llevarlo ya a nuestra actualidad, a nuestro mejor desarrollo. Estos mismos caballeros son los que han estado afinando de tal forma el concepto de TCP Pavement para poderle sacar el mayor provecho bajo una metodología de diseño que lo realiza ya mecánicamente un software denominado OptiPave 2, que es con el que se están haciendo las diferentes estructuras de pavimento hoy por hoy dentro de lo que es geometría optimizada. El caballero que ustedes ven en la pantalla es el señor Covarrubias Padre, quien también
el creador de esta metodología, quien también metió dentro de todos estos conceptos de diseño de estructura de pavimento con sus fórmulas, el tema del alabeo en las losas, que es un inconveniente serio que lo tenemos a nivel de todo el mundo. Finalmente, las losas, después cuando ya están trabajando, ellas lo hacen con sus bordes elevados. Y lo que vamos a tener es que solamente esa losa se está apoyando en la parte central. Finalmente, debido a esta configuración de la losa que se va a tener por condiciones de humedad, por condiciones de temperatura, es que por la configuración que tienen los camiones, vamos a estar cargándolas en los extremos por lo general. Y se produce, la tendencia es esa, a una fisura que va de arriba hacia abajo en la parte central, que no solamente se produce transversalmente al eje de la losa, sino también que lo hace longitudinalmente en el eje, paralelo al eje de la losa. Y si nosotros vemos esas losas que fueron construidas de hace 30 años, 40 años, que algunas se mantienen en muy buenas condiciones, y en esa época la gente estaba trabajando con longitudes de losas de 6 metros, de 5 metros, hasta de 7 metros hemos medido, en donde por su naturaleza el hormigón ha estado buscando que esa losa se divida prácticamente en 4 partes, en una cruz, tal cual como nosotros lo vemos, lo configuramos dentro de estos 2 gráficos. Y esa es la naturaleza que el hormigón nos ha estado diciendo que necesita tener una geometría mucho más corta de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejarlo según la metodología de ASTO, que ha sido una muy buena herramienta, que manejada con los conceptos, con la información que teníamos hasta esa época, ASTO 93, pero ahora con todas las ventajas mecánicas, electrónicas, computacionales que tenemos, pues se ha podido desarrollar el concepto de TCP, en donde la típica losa de 4,50 metros, pues la estamos pudiendo dividir ahora en alrededor de 1,70 metros, de tal forma que ya vamos a tener solamente un solo set de ruedas que trabaje sobre un paño de hormigón, tratando de reducir el riesgo de que se vaya a producir este inconveniente, pues con la fractura de la losa en la parte central. No solamente esa ventaja, sino que reduce el esfuerzo que por lo general podemos estar presentando en el centro de la losa de alrededor de 24 kilogramos por centímetro cuadrado, alrededor de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, con esa gran ventaja, nosotros podemos manejar 2 conceptos. O bien, mantenemos el mismo espesor de la losa y le damos una mayor tiempo de vida útil, o podemos reducir el espesor de la losa, pues manteniendo la vida útil de diseño de 20 años, típico que es lo que estamos manejando. TCP hace el desarrollo de una patente a nivel mundial, nosotros la respetamos, y obviamente cada vez que tenemos un cliente que necesita una metodología de diseño como esta, como para poder reducir sus costos y tener muy en cuenta su durabilidad, inclusive extendida, nosotros pedimos el diseño pues a los chilenos, ellos nos lo realizan, y obviamente nosotros como Holcim pagamos por el servicio que los caballeros nos dan. Debido a que obviamente pues ellos también han hecho una gran inversión, han desarrollado sus ecuaciones con la Universidad de Illinois, en donde se han hecho ensayos acelerados, de tal manera de que con 10 meses de prueba ellos pueden reproducir lo que nosotros podíamos tener en un pavimento con vida útil de aproximadamente unos 20 años. Y particularmente ustedes pues pueden ver aquí una serie de cables en donde a las losas en la parte interna pues se les dejan sensores de esfuerzo, de deformación, de tal manera que en cada paso del tráfico sobre las losas nosotros vamos a tener exactamente cuáles son los valores de esfuerzo y deformación dentro de todo ese rango de trabajo del pavimento. Obteniendo de esta manera pues una serie de ecuaciones que nos permiten modelar con mucha precisión qué es lo que va a pasar el pavimento durante todo su rango de vida útil. Estas son las losas que se fueron desarrolladas en la Universidad de Illinois, y ustedes pueden entrar pues fácilmente a la biblioteca de la universidad y pueden bajarse toda la información que se desarrolló, cómo fueron hechas las mezclas, las estructuras de pavimento, el concepto de los espesores, de las bases que se emplearon, y finalmente como resultado pues se obtienen este tipo de tablas de información sumamente importante, que nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque podemos ver que, por ejemplo, para el tráfico de una ciudad de las 120.000 ejes equivalentes aproximadamente, podemos estar ya usando pavimentos que tienen solamente 8 centímetros de espesor.
Y para una vía de una carretera, por ejemplo, donde se pueden trabajar con 20, 50 millones de equivalentes, podemos estar ya empleando 20 centímetros de espesor de pavimento, en donde el mínimo espesor de pavimento que hemos utilizado en nuestras carreteras pudo haber sido 22. Y para trabajar ya con 50 millones de ejes equivalentes estaríamos requiriendo un pavimento que supere los 30 centímetros de espesor bajo el concepto tradicional, pero con TCP lo podemos manejar con 20 centímetros. Entonces, las ventajas son impresionantes, obviamente en tema de ahorro, costo y durabilidad, que vale la pena realmente meterle cabeza a estos conceptos y meterlo dentro de nuestros procesos de diseño. Con un punto importante, pues que con el tema de losas cortas podemos observar claramente que conforme se disminuye el espesor de la losa, nosotros vamos a tener una reducción sustancial de la resistencia a la tracción que nosotros vamos a tener en los pavimentos de concreto. Debido a la ventaja que se tiene por los desarrolladores y la confianza que efectivamente estos caballeros han demostrado y las pruebas que han realizado, es que TCP, la metodología ya ha sido aprobado por el ACI 330 desde el año 2017, pues y eso obviamente le permite tener mucha confianza a los entes de control, a las autoridades, a los diseñadores, ya para utilizar este respaldo del ACI 330 dentro de los conceptos de pavimento, en donde nos permite ya utilizar el concepto de TCP pues, con mucha confianza, con una explicación rápida de cómo funciona esta tecnología. Ha sido también aprobado por el MOB chileno, pues y algunas otras instituciones que no los vamos a mencionar en este momento por honor al tiempo. Para TCP podemos estar resumiendo este grupo de temas. Primero que las losas las estamos manejando ya ahora en un concepto de 1,70 m por 1,70 m, prácticamente cuadradas. Pueden llegar a máximo 2 metros, 2,50 m, no sé, no estamos esperando buscar una altura, una longitud tan grande, pero sí se trabaja muy bien dentro de 1 metro a 2 metros de una forma necesaria cuando estamos manejando ya paños que sean un poco irregulares porque se encuentran en las esquinas en una posición complicada. Se puede utilizar hormigón con fibra o hormigón sin fibra. Obviamente, si le metemos fibra, pues el espesor de la losa de concreto pues va a reducir en espesor. Se tiene una ventaja adicional, pero también tiene que balancearse el concepto económico. En temas de bases, si utilizamos bases granulares tradicionales, es muy importante, y no solamente para el concepto TCP/PESME, sino para todo tipo de pavimento. Es necesario trabajar con bases que tengan a lo sumo 8% pasante en el tamiz 200. Contenidos mayores a 8% les va a permitir a esas bases ser fácilmente desprendibles los finos por el problema de bombeo. Entonces, mientras menos finos tienen la base, pues mucho mejor. Puede trabajarse también con bases asfálticas o bases tratadas con cemento. Obviamente, si se incluyen estos dos tipos de bases, las asfálticas o las tratadas con cemento, pues el espesor de la capa de rodadura de la losa de concreto, pues también va a disminuirse por esa mejor capacidad portante que tiene en las capas inferiores. En bases estabilizadas con cemento utilizamos un geotextil para poder amortiguar el esfuerzo, es el concepto que nos dice TCP, de la descarga del peso de la losa sobre el material de la base estabilizada. Las juntas, estamos haciendo cortes muy delgados, aproximadamente no más de 2,5 milímetros, con espesor con el ancho de la sierra, de 2,5 milímetros, que al final, ya cuando tenemos el corte ejecutado en el pavimento, pues vamos a tener a lo sumo una ranura de 4 milímetros. Con eso, pues la norma ACI nos permite de que esa junta no sea sellada, la podemos dejar descubierta y obviamente pues eso también es un ahorro importante porque en el tiempo pues no vamos a tener que siquiera darle mantenimiento a estas losas. Se utilizan barras de transferencia de carga solamente en las juntas de construcción. Gran ventaja porque estamos eliminando prácticamente más del 90% de los dowels que normalmente utilizamos cuando trabajamos con losas de 4,50 metros, en donde cada distancia mencionada, pues nosotros tenemos que poner una línea de canastillas para poder hacer la transferencia de carga de un paño a otro. Con un problema crítico adicional, que primero que nos toma tiempo, porque en el momento que nosotros
tenemos que poner la canastilla, tenemos que hacer salir el mixer, poner la canastilla y volver a ingresar al mixer de reto, en un proceso donde inclusive podemos tener algunos accidentes con fatalidades. Entonces, si evitamos de colocar las canastillas y el mixer coloca el hormigón hasta que se termine la descarga y finalmente se va, obviamente pues eso nos va a reducir tiempo, vamos a tener un mejor cronograma de trabajo más reducido, con la reducción también de los riesgos que podemos tener en obra, pues y el equipo de trabajo de colocación de hormigón va a colocar la mezcla recién llegada prácticamente, muy fresca, con la mejor comodidad posible. Utilizamos confinamiento lateral, ideal si hay bordillos o algún elemento al costado que nos permita que las losas no se vayan a desplazar, sino de lo contrario, pues se hace un confinamiento lateral con unas varillas que se pueden colocar sobre incrustadas a la base estabilizada. Y los espesores típicos que ya hemos estado manejando dentro de este concepto, pues son para calles de ciudades, pueden estar hasta máximo 12 centímetros de espesor. Caminos rurales, pues podemos manejar de 12 a 15 centímetros y carreteras, espesores un poco mayores, pero por lo general nunca espesores mayores a 22 centímetros, que es lo que normalmente usamos dentro de nuestras vías. Espesores, por lo general, siempre vamos a trabajar de 22 centímetros para arriba. Con el concepto TCP, pues ya podemos reducir entre un 20 a un 30%, pues notoriamente el espesor de la losa de concreto. Se trabaja con pavimento con resistencia a la flexión 4.5, el típico hormigón que nosotros utilizamos en resistencia tradicionalmente, pero con ciertas ventajas en donde empleamos concretos que tengan muy baja contracción. Eso es favorable para el concepto TCP, porque si bien es cierto, nosotros ya no vamos a utilizar dowels, pero sí vamos a tener una junta cada 1,75 m. Dentro de un paño de hormigón de 4,50 m vamos a tener unas 3 juntas en total. Y esas juntas, como van a haber más fisuras, van a estar mucho más cercanas, de tal manera de que la transferencia de carga de un paño al siguiente se lo haga por transferencia de carga de agregados y ya no necesitemos los dowels, pues que en muchas ocasiones pues se nos mueven, se cambian de posición o no cortamos superficialmente en el mismo eje donde están los dowels, creándonos pues problemas reales que incluso no descuentan la verdadera inversión que nosotros hacemos en este tipo de materiales de hierro que colocamos dentro del pavimento. En esta lámina, dentro de la presentación que se le va a hacer llegar a ustedes, ustedes van a encontrar un link en donde van a tener enlistados todos los proyectos que maneja la compañía TCP. Y ustedes dentro de estas ubicaciones pueden ver cuál es la obra, el espesor que se ha empleado, el tráfico que se tiene en ese sitio, qué tipo de medio está en donde se hizo la obra, de tal manera que ustedes puedan tener una idea de cómo está funcionando el concepto para todo ese tipo de ejemplos que se han hecho a nivel mundial. Ya Ecuador también está dentro de los países en donde hemos desarrollado estos pavimentos y algunos pues ya vamos prácticamente para el tercer año de funcionamiento. Al momento llevamos algo más de, para el año 2020, alrededor de 104.000, pero ya en este momento estamos alrededor de 125.000 metros cuadrados de pavimento TCP que hemos realizado dentro de nuestro país. Y uno de los primeros pavimentos que desarrollamos, que lo consideramos que es como nuestra prueba de fuego, porque es la isla de carga en donde los mixers en la planta de manta ingresan para poder colocárseles el hormigón en la parte interna. Entonces, en ese sitio hay frenada, hay arranque, hay carga de la losa y hay mucha humedad en todo el día en donde se hace la carga por motivos de limpieza y el mantenimiento que se le hace a esta zona. Entonces, la zona pasa siempre con esa condición de humedad saturada. Tenemos una base estabilizada en la parte inferior de veces 20 centímetros y un pavimento de hormigón de 16 centímetros de espesor. Como queríamos que este trabajo funcione dentro de las siguientes 24 horas ya para nuevamente volver a poner operativa la planta, hicimos que se trabaje con un diseño con resistencia al tercer día prácticamente,
haciendo que el pavimento a las 24 horas ya pueda prácticamente soportar carga dentro de su proceso normal de trabajo. Y hasta el momento, pues un pavimento que se lo realizó en el año 2018, pues hasta el momento ese pavimento pues se encuentra sin fisuras debido a ese concepto que está manejando, que gravitantemente le golpea mucho el tema del alabeo. Esas condiciones de diferencias de humedades, diferencias de temperatura, en las dos caras de la losa del pavimento, en la cara que está hacia el ambiente y en la cara del pavimento que está hacia la base, esa diferencia de condiciones de humedad y temperatura hace que las losas finalmente tiendan a alabearse. Entonces, reduce mucho el inconveniente si nosotros manejamos una losa que son mucho más cortas para garantizar de que efectivamente solamente al menos, por ejemplo, este set de ruedas esté sobre un paño y ya no esté el set de ruedas delantero. Bien, a las 16 horas prácticamente pudimos hacer el rodaje de los pavimentos sobre estas losas y los cortes los realizamos alrededor de las 6 horas y eso sí, el curado fue inundado en agua, completamente húmedo. Y eso es otro de los temas importantes que nosotros estamos respetando mucho con respecto a lo que las recomendaciones que nos da el libro amarillo del MOP y todas las normas que tratan sobre hormigón con respecto al curado. Mantener al hormigón siempre húmedo desde que se lo coloca hasta que ya lo vamos a emplear. Y es el mismo procedimiento que nosotros utilizamos cuando estamos curando una muestra de hormigón. Pues, sacamos al cilindro de hormigón de su molde y lo colocamos en una piscina de agua porque realmente esa es la condición, como el cemento hidráulico solamente va a desarrollar resistencia. Si no queda en esa piscina de agua por 7 días, 14 días, 28 días, que es el tiempo en que después lo vamos a romper, pues el hormigón no va a crecer resistencia y tratamos de asegurar ese proceso dentro de los pavimentos de concreto. Seguimos también la metodología de ACPA, en donde hay muy buenas recomendaciones. Aquí les dejo el link para que ustedes también lo puedan bajar, que sea aplicable también, no solo en pavimentos TCP, sino en cualquier otro tipo de pavimento. Por ejemplo, pues en este tipo de vías con curvas, pues que se hagan las juntas radiales, tal cual como la guía que está dando el centro de la curva de esta zona. Las juntas deben de salir radiales también de la parte central de la alcantarilla, y de esa manera pues reducimos muchísimo el riesgo de que el pavimento vaya a querer fisurarse por donde él desea. Le estamos indicando la posición más sensible por donde el pavimento sabemos que se va a fisurar, pues efectivamente reducimos el problema de los inconvenientes de fisuras. Las recomendaciones del ACI, por ejemplo, para llegar a los sitios de el extremo del pavimento de una forma perpendicular, ya no llegar tangencial, y en lo posible evitar ángulos que sean menores a 60 grados para llegar al filo del pavimento, de lo contrario pues se forman las cuñas finalmente. Esto no solamente, como les digo, para pavimento TCP, sino para cualquier tipo de hormigón. En la junta de construcción al final, pues también hacemos un incremento de espesor de 5 centímetros para poder garantizar una mejor capacidad de soporte cuando tenemos ya al final del proyecto, pues pavimento flexible, adoquín o lastre o cualquier otro tipo de material, de tal manera que esta primera losa pues no se va a ver sacrificada por el tráfico que le vayamos a dar. PIADI fue uno de los primeros proyectos que nosotros ya realizamos en el Ecuador, alrededor de unos 65.000 metros cuadrados, con 20 centímetros de espesor para un tráfico importante. Tenemos ahí nuestra planta de hormigón inclusive para poder hacer, que se empleó para poder construir ese tipo de pavimento. Y obviamente pues este es un tramo de prueba prácticamente en donde los mixers salen cargados, entra la materia, los camiones de materia prima con piedra, arena, aditivos cargados a la planta, y de esa manera pues nosotros estamos seguros que el funcionamiento del pavimento TCP pues ha soportado tal cual como inicialmente se lo tenía planificado. En esta imagen ustedes pueden ver cómo tratamos, es sumamente crucial para nosotros mantener al hormigón completamente hidratado, ya que utilizamos un plástico, en lo posible plástico reciclado, para poder garantizar que el hormigón se mantenga con la humedad necesaria, completamente hidratado. En esta obra, que es el parqueadero de un centro comercial, en donde aplicamos una losa de pavimento de concreto de 10 centímetros de espesor, para aproximadamente 2 hectáreas de pavimento. Pero con una
adición que nosotros estuvimos trabajando, la base que se encuentra debajo de ese pavimento con bases estabilizadas con cemento. En el sitio, nosotros tenemos una cangagua, que en la parte de la sierra, pues en Ecuador tenemos muchísimo. Y esta cangagua tiene por lo general un CBR que anda dentro de 8 a 12, o más si hay más finos. Tiene también un índice de plasticidad que está alrededor del 10%, y eso hace que, pues, que no entre en los parámetros de las especificaciones del libro amarillo del MOP para encima colocarse una capa de pavimento. Hubiéramos tenido que sacarla y ponerla en la escombrera. Pero al adicionarle cemento a este material, pudimos hacer que esa cangagua ya tenga una resistencia de 25 kilogramos por centímetro cuadrado a la compresión. Y eso ahora sí ya nos permite que coloquemos una losa de pavimento y concreto encima. Entonces, ahorro también, pues no solamente en la parte de reducir el espesor de la losa de concreto, sino que tenemos un ahorro porque ya estamos reutilizando, repotenciando ese material que se encontraba en el sitio que bajo otras condiciones pues lo hubiéramos tenido que botar. Y obviamente eso, un impacto ecológico en la huella de carbono, en el prestigio de cómo estamos manejando las cosas, de cómo el cliente y los especificadores, los diseñadores también están manejando ahora estos criterios, porque es algo que ya la naturaleza nos está empujando. Tenemos que cuidarla, si no pues se nos viene contra nosotros. Bueno, se utilizó un sistema para poder colocar el cemento superficialmente, un esparcidor mecánico y un recuperador de suelos que nos permite mezclar de una sola pasada el cemento con el suelo que se encuentra en la parte inferior, en el espesor de diseño, en este caso fue de 20 centímetros, hidratarlo simultáneamente porque el tanquero de agua va en la parte delantera y pulverizar todo ese material de tal forma que podamos garantizar que haya una homogeneidad completa en todo el espesor y en todo el ancho de esa distribución de cemento que se realizó en superficie. Porque ustedes saben, pues mientras más reducimos las dispersiones, mientras tenemos menores variaciones, obviamente, nosotros podemos ser más precisos y tener un ahorro en el contenido de cemento. Entonces, si somos más irregulares, pues tenemos que mantener un margen de seguridad mayor y tenemos que subir los contenidos de cemento. Entonces, eso es ahorro, sobre todo cuando estamos manejando proyectos que el presupuesto pues, es muy sumamente importante. En sitios ya un poco más complicados, pues tenemos equipos más pequeños que nos permiten hacer esa mezcla de los materiales para poder garantizar pues, que en este caso las riostas, las estructuras pues no se vayan a ver afectadas. Este es el parqueadero ya finalmente como trabajó, y dentro de ese proceso en donde la obra está terminando y se están implementando todos los equipos mecánicos, escaleras eléctricas, etcétera, igual tuvimos que meter un mixer a rodar ya sobre ese pavimento de concreto de 10 centímetros de espesor. Mixer cargado con alrededor de unas 30 toneladas con el peso del camión, con el peso del hormigón, con sus 4 ejes acá, pero a pesar de eso, pues una carga importante y un pavimento de 4 centímetros con una base estabilizada con cemento de 20 centímetros, pues los puede soportar sin ningún inconveniente. Obviamente está diseñado este pavimento como para alrededor de unos 100.000 ejes equivalentes. Todo el tráfico de dentro del proceso de construcción pues estuvo manejado, contemplado en el diseño inicial para estar seguro que vamos a estar dentro de los ejes totales que va a tener toda esta obra. Cuando manejamos bases estabilizadas con cemento y recordamos que vamos a estar utilizando una resistencia entre 25 kilogramos por centímetro cuadrado o 19 también, como es la otra opción que nos da la norma del libro amarillo del MOP, recordemos que eso no lo podemos demoler fácilmente. Si queremos meter la uña de una retroexcavadora, pues se va a quedar sin hacer absolutamente nada. Es preferible arrancar a trabajar y hay que tenerlo también presente dentro de nuestros presupuestos y planificación, utilizar un martillo percutor para poder hacer una primera entrada en los costados, pues ahí sí ya después que la retroexcavadora puede entrar a trabajar, porque ya con 25 kilogramos, pues recuerden que tenemos la resistencia de una roca relativamente suave, pero que le permite tener la reutilización de esa cangagua pues, y poderse colocar el pavimento encima. Eso es importante pues, para estar seguro de cómo tenemos que realizar la operación. Por ejemplo, estas líneas pues, se lo hicieron para poder dejar los bordillos ya que van dentro del proyecto, confinados en la parte interna de la base estabilizada. Topografía para poder dejar la planicidad. Esa planicidad tenemos que garantizar de que
un carro pueda pasar y podemos tener la certeza de que vamos a tener un IRI completamente bajo, alrededor de 1.5 menos inclusive, pero ese tema no solamente para pavimentos TCP, sino para pavimentos rígidos, tenemos que llevarlo con mucho cuidado, la planicidad del pavimento para poder garantizar un buen acabado de losa de concreto. Consideraciones particulares, por si esos pavimentos tienen que ser, por ejemplo, transportados, bombeados para posiciones en donde los camiones, los mixers no pueden ingresar, entonces se puede hacer también hormigones para ese tipo de condiciones. El curado siempre mantener la losa hidratada, que por un tema de condición de insolación, de viento, de clima, de temperatura del ambiente o inclusive de la misma temperatura del hormigón, hace que el hormigón empiece a perder humedad hacia el ambiente y eso le produce la fisuración. Y obviamente, pues a la gente que da el proceso de acabado le produce mayor esfuerzo y ellos andan con su botellita de agua escondida en un proceso en donde el agua tiene que ser regada no con una botita, sino uniformemente, como lo vemos acá con una nebulización. De esa forma, pues todo el equipo de trabajo que va adelante dando el acabado, pues, que viene dentro de ese proceso, pues sin problema puede trabajar y con una muy buena planicidad en su superficie. Luego de la hidratación, bueno, tenemos también el tema del corte de la junta, pues ustedes pueden ver por acá también que estamos procediendo a dar el acabado, o sea, el proceso va en una cadena pues muy bien planificada de tal manera que podamos tener el mejor resultado. Plástico para hacer el curado, adaptarse a todos los tipos de área que nosotros podamos tener dentro de los diferentes proyectos, con las ventajas de ese espesor reducido que tenemos, por ejemplo, para esta ciudadela en Manta, Altos del Pacífico, 11 centímetros de espesor de pavimento de concreto. Por eso no estamos acostumbrados. Para una ciudadela podemos manejar 16 hasta 15 centímetros de espesor, pero 11 pues ya como que nos da un poquito de recelo, excepto si ya estamos manejando con toda la experiencia que tienen los caballeros de TCP de Chile. Almax 3 también es otro proyecto que lo realizamos en este año, alrededor de 2.500 metros de pavimento, y acabamos de terminar ahora un pavimento dentro del municipio de Puerto Viejo, 16 centímetros de espesor de concreto con 16 millones de equivalentes, un pavimento que está justo a la salida del tráfico del terminal terrestre de la ciudad de Puerto Viejo. En Quito también se está haciendo este proyecto, es el proyecto de San Patricio, y un área total que finalmente se tiene planificado trabajar con el municipio de alrededor de unos 22 millones, pues son las principales experiencias que hemos estado manejando dentro de este concepto TCP, pues que estamos a las órdenes como para poder seguir compartiendo con ustedes ese tipo de información. Esa reducción de espesores nos hace ya tenerlo en cuenta dentro de opciones similares en costos, como por ejemplo para pavimentos asfálticos, en donde inclusive cuando estamos ya manejando más de 5 millones de ejes equivalentes, el pavimento TCP podría llegar a ser inclusive más económico, sobre todo porque ya no tenemos el costo de mantenimiento. Y con respecto a los pavimentos rígidos tradicionales, pues sin ningún temor a decirlo, pues tenemos alrededor de un 20% menos en el costo. ¿Por qué? Pues estamos reduciendo un 20% en el espesor, entonces ya de una tenemos esa 20% de reducción en el costo. Con la gran ventaja de que ahora vamos a poder colocar ese hormigón de una manera mucho más rápida, vamos a ahorrarnos los dowels, los cortes de las juntas, si bien es cierto, vamos a hacer más cortes de juntas, pero en el área total de corte, como ahora en TCP estamos cortando solamente a 1 pulgada de profundidad, nos olvidamos del 1/3, del 1/4, entonces finalmente el área total de corte se vuelve igual o inclusive menor a lo que normalmente estamos cortando con los espesores tradicionales. Entonces yo los invito de todas maneras a que tengan en cuenta estas recomendaciones de la ACI 330 en la sección .2R del año 2017 para que también se incluyan dentro de los términos de referencia de los estudios viales al pavimento TCP que está aprobado también por el ACI. Adicionalmente también que se considere dentro del manejo del estudio de las bases el tema de trabajar con bases estabilizadas con cemento según el libro amarillo del MOP en la sección 404.2 y 404.6.
empleando cemento tipo MH según INEN 2380. O sea, seguir esas recomendaciones de la norma que a veces no las consideramos dentro de nuestro proyecto, las pasamos por alto, pero que nos van a permitir tener ahorros considerables y por otro lado nos van a permitir analizar si es que también dentro de nuestra área del proyecto podemos tener materiales que efectivamente los podemos utilizar tal cual como se los comenté hace un momento pues en el shopping de Ambato. Y obviamente también tienen que establecerse esos beneficios, esos costos, ese incremento de la vida residual empleando este tipo de ventajas. Bien, coleguitas, yo les agradezco por su atención en esta presentación. Yo les dejo mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier consulta que ustedes tengan, pues estamos a las órdenes como para poder seguir compartiendo cualquier dato que ustedes lo requieran. A continuación, colegas, podemos pasar con las consultas que se puedan tener ya en el chat. Buenas, muchas gracias, ingeniero Arce, por su exposición. Muy interesante el conocer esta nueva metodología de pavimentos. Realmente me pareció muy interesante, además que la metodología haya sido, digamos, desarrollada en Chile. Entonces eso es bueno porque significa que también aquí en Latinoamérica podemos también hacer cosas importantes. Quiero agradecerle al ingeniero por su exposición. Vamos a revisar las preguntas que estén en el chat para ver si es que tenemos algo para que el ingeniero pueda responder. Le da la bienvenida. Tenemos aquí un comentario de Leandro Maya. Estimado Javier, buenas noches. Excelente presentación. Muy clara tu exposición. Jorge Rivera, excelente presentación. Una consulta. ¿Siempre será necesario estabilizar la base con cemento? No siempre es necesario estabilizar la base con cemento. Sin embargo, nosotros hemos conseguido muy buenos resultados con esa combinación de hacer pavimentos rígidos, TCP y bases estabilizadas en la parte inferior. Primero, que evitamos el tema del bombeo. Si nosotros dejamos que esa base sea sensible al bombeo, nosotros vamos a poder tener dentro de 5 o 10 años finalmente unas losas de pavimento concreto que estén descalzas y van a acabar partiéndose. Entonces es necesario estabilizar las bases con asfalto o con cemento. Obviamente ahí tenemos que ver qué es lo más económico. Pero es muy bueno, es importante ver cómo estabilizamos mejor esa condición para poder. Pero adicionalmente, el costo de estabilizar la base se compensa con una reducción en el espesor que nosotros finalmente vamos a tener en la losa de concreto. Entonces, no es que vamos a tener un costo adicional, vamos a tener prácticamente el mismo costo, pero los beneficios van a ser sumamente mayores. Ahora, la ventaja real de estabilizar el material de base es de que podemos reutilizar cualquier material que se encuentre cerca, que porque tiene un índice de plasticidad de 10 o de 12, por lo general no lo usamos y lo mandamos a la escombrera. Ahora con la estabilización con cemento, podíamos reutilizar ese material, no mandarlo a la escombrera y no reusar canteras, porque tenemos que ser conscientes y dejarle a nuestras futuras generaciones lo que ellos necesitan también consumir, y podemos ahora reemplear ya ese material que inclusive a veces ya está en el sitio. Entonces, repotenciar ese material, tener un ahorro económico, poder emanar menos CO2, porque ya vamos a estar trabajando con materiales que se encuentran en el sitio, menos costos de transporte, de movilización, más el riesgo. Entonces, todo eso nos va a permitir inclusive hasta poder demostrar que al estabilizar una base con cemento podemos tener una reducción del 50% del CO2 que se hubiera consumido si nosotros hubiéramos bajo el procedimiento tradicional retirar el material que no cumple las especificaciones de una base o una subbase, mandarla a la escombrera y después traer material de una cantera. Pero lo peor de todo, coleguita, es que a veces tenemos nuestro proyecto que quedó espectacular, pero todas las vías aledañas al proyecto están dañadas por no utilizar esta opción que nos da el libro amarillo del MOC, nos dan todas las normas de estabilizar las bases. Entonces,
hay muchos puntos positivos que realmente es necesario analizarlos, pues, y hacia eso tenemos que ir. Y muchas gracias por el saludo que nos envía nuestro querido amigo, el ingeniero Leonardo Maya. Sí, también Fernando Samuesa dice, buenas tardes, ingeniero Arce, felicitaciones. Muchas gracias, Fernando. Natalie dice, buenas tardes, ingeniero, no pude estar en toda la exposición, pero puede enviarnos la presentación. Correcto, Natalie. La presentación pues ya se la hemos hecho llegar al ingeniero Jorge Rivera, como para que ustedes pues ya la puedan difundir. Sí, adicionalmente, digamos, también nosotros subimos esta presentación a la página de YouTube de Aditec, así que todos los webinars están ahí como una biblioteca también para que en cualquier momento las personas puedan acceder cuando gusten. Ahí tienen, digamos, la información. Así que también, ingeniero Arce, para usted, si quiere usar la presentación, también va a estar ahí disponible. Fernando Samuesa, mi pregunta es un caso, en caso de que se necesite demoler, ¿cómo se puede dar solución en pisos superiores? Bien, las losas de pavimento TCP las estamos trabajando en vías, ¿ya? Losas no armadas, losas colocadas sobre una base, cualquier tipo de base, con las ventajas que tenemos, que hemos mencionado, las diferencias y ventajas que tienen los diferentes tipos de bases, pero estas losas no las manejamos estructuralmente, o sea, no las colocamos en edificios. Entonces, para edificios, pues obviamente hay que utilizar otro tipo de ventajas, metodologías, qué sé yo, que podemos estar compostensados o hormigón de alta resistencia para manejar temas de las vigas, que nos permiten tener otro tipo de beneficios en losas superiores. Pero para losas que van a estar sobre bases estabilizadas con cemento, solo ahí, pues, ahí es donde podemos aplicar las losas TCP. Perfecto. Marcelo Arcentales, excelente presentación, muy claro y al detalle la exposición. Gracias, Marcelo. Antonio Sierra, mil disculpas, pueden subir acá la presentación, por favor. Bueno, en ese caso, igual como dijo el ingeniero Arce, le pasamos la presentación al ingeniero Rivera, y si la necesitan también nos pueden escribir al mail que está aquí en la presentación, servicio@aditec-medioS.com. No hay un nombre ahí, hay un número, dice excelente presentación, felicitaciones, y a más de usar el agua para curar el hormigón, ¿podemos utilizar curadores químicos? Preguntan. Sí, claro que sí. La norma nos está dando todas las pautas como para poder definir que el curador químico debe trabajar. Hay una rata de evaporación permisible y ya está. El ensayo se lo realiza en laboratorio bajo unas condiciones bien agresivas de humedad, velocidad del viento. Se pesa hasta en laboratorio, indican pesar balanza. La balanza debe tener una precisión creo que hasta de milésimas de gramos, como para poder estar seguro de que el hormigón no pierde agua, el hormigón de la muestra. Entonces, si tenemos un curador químico, y a buena hora sería tener las perfecciones de estos curadores químicos, un curador químico que nos permita evitar que el hormigón pierda la humedad hacia el ambiente, entonces, excelente, eso sería lo ideal para poder manejar un pavimento de concreto. Cualquier tipo de pavimento de concreto, de una losa de vía o una losa estructural o una losa de cisterna, de lo que sea, porque no podemos permitir que el hormigón se deshidrate. En el momento que el hormigón se deshidrata, se fisura, pues obviamente el cemento hidráulico pues no va a poder realizar todos esos trabajos que necesita realizarlo con el agua. Entonces, a buena hora un buen curador químico como para poder garantizar efectivamente que el hormigón mantiene toda su humedad dentro del espesor del pavimento para poder garantizar. Y sobre todo, garantizar también que ese texturizado que a veces le damos al pavimento cuando es necesario, no se nos vaya dentro de las primeras semanas, dentro de esos primeros meses. Entonces, un buen curador químico nos va a permitir garantizar que ese texturizado dure algunos años, un par de décadas de ser posible. Y lo hemos visto en algunos proyectos, entonces, que tienen pavimentos que ya tienen 10, 20 años, el texturizado está intacto. Entonces, ese es el objetivo. Un curador químico, cualquier otro método que nos permita
mantener al hormigón completamente hidratado para que esté en las mismas condiciones como el cilindro cuando lo colocamos dentro de la cisterna de agua. Sí, la pregunta era, la había planteado Jacqueline Nogales. También aquí Francisco Rendón, buenas tardes, pido la palabra, muchas gracias. Bueno, podría escribir su consulta en el chat si desea para que el ingeniero Arce le pueda responder. No sé si vaya alguna otra consulta o algo. En todo caso, cualquier pregunta o consulta que quieran realizar, pueden enviarnos también un correo a servicio@aditec-medioes.com. Patricio Howell dice, excelente presentación, muchas gracias. Gracias, Patricio. Sí, en todo caso, cualquier consulta que tengan nos pueden enviar y de ahí la podemos plantear al ingeniero para que nos ayude con cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos muchísimo por su presentación y por su tiempo. Quedamos a las órdenes, colega, para cualquier tipo de consultas al respecto, no solamente de profesionales, diseñadores, especificadores, constructores, sino también de ingenieros que están realizando sus maestrías o sus doctorados, en donde también hemos estado contribuyendo con el desarrollo de opciones adicionales a las estructuras que normalmente tenemos por método ASTO, por método PCA, la opción también de TCP como para que se pueda cuantificar esas ventajas que se pueden tener con este tipo de pavimento. El desarrollo ha sido muy bueno, latinoamericano, por ese motivo ha demorado un poquito más en difundirse a nivel de todo el mundo, pero ya hemos visto que está ingresando mucho a Norteamérica, mucho en Europa, en Asia, también en Australia ya también se está haciendo, debido a esas grandes ventajas que se tienen y que no pueden ser despreciables, porque en tema de costo, en tema de presupuesto y en tema de darle un respiro a la naturaleza, porque estamos dándole este alivio, pues en consumir 30% menos de pavimento de concreto, pues es sumamente beneficioso para la naturaleza, para inclusive con ese mismo presupuesto poder cubrir más área de pavimento. Entonces, estamos a las órdenes, colegas, como para poder seguir compartiendo este tipo de eventos. Nos enriquece muchísimo. Yo les agradezco también a todo el equipo de Joaquín, como para que Aditec pues siga impulsando las tecnologías que actualmente la tenemos desarrollándose ya en el Ecuador. Sí, bueno, tenemos todavía algunas consultas que han estado entrando, justamente la de Francisco Rendón, que había pedido la palabra. Dice, ¿cuáles son los principales problemas con los que se han encontrado al momento de ejecutar este tipo de pavimentos, tanto en las altas como en bajas temperaturas? Excelente presentación. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Sí, mira, lo crítico de un pavimento es que se reseque por pérdida de humedad y se fisure. Eso es lo crítico. Y el pavimento de concreto TCP es muy delgado, tiene menos agua, tiene menos dosis de agua. Maneja la relación agua-cemento de un hormigón de 4 o 5 la flexión, con todas esas ventajas de un hormigón que tenga baja contracción, un módulo elástico relativamente alto, pero el hecho de tener poco espesor y obviamente por metro cuadrado el contenido de agua dentro de ese hormigón es mucho menor que el tradicional, que tiene 30 centímetros más de espesor, lo hace muy sensible a las temperaturas. Por ejemplo, si la temperatura del ambiente es baja o si la temperatura del hormigón es relativamente alta, y a más de eso, lo más fuerte, inclusive, coleguitas, de las temperaturas, es la velocidad del viento. Si la velocidad del viento es muy fuerte, y más aún si la humedad ambiental es baja, el hormigón se va a resecar, y eso es lo que va a producir la fisuración en el pavimento de concreto. Entonces, mucho ojo si estamos manejando pavimentos TCP, por ser más delgados, son más sensibles de que se fisuren, y ahí es donde tenemos que prestarle mayor atención al procedimiento de curado. Entonces, y hay un detalle particular, pues obviamente los temas de temperatura en el pavimento de concreto han sido bien analizados en la norma INEN 1855, en donde antes se nos ponía un límite de 32 grados a la temperatura del hormigón de colocación. Pero en la sierra
que es el sitio donde normalmente despachamos hormigones con temperaturas promedio de 25 grados, era el sitio donde más problemas de fisuración hay. Entonces, la temperatura en concreto no es el problema. El problema es el desecamiento que se puede producir en el hormigón. Entonces, obviamente, si hay desecamiento por cualquiera de estas condiciones, velocidad del viento, humedad ambiental, temperatura del hormigón o temperatura del ambiente, no nos preocupemos por esos factores y no digamos, por ejemplo, si la velocidad del viento es más de 10 kilómetros por hora, hoy no fundimos. O hay una insolación terrible, hoy no fundimos. No, lo que tenemos que hacer es que si el hormigón pierde humedad, pues hay que reponérsela. Y en algunas fotos, pues estuvimos mostrando, por ejemplo, el proceso de hidratación del hormigón con un nebulizador que nos permite al hormigón mantener el brillo superficial ideal en el proceso todavía de dar acabado. Porque como todavía estamos con el chapulete, estamos con la regla, entonces no podemos ponerle todavía algún agente químico encima, un curador químico, entonces le damos una nebulización con agua solo para reponerle la humedad que el ambiente se está llevando. Ya cuando vemos que otra vez el brillo superficial del hormigón se repuso con la humedad, pues entonces hasta ahí hidratamos. Pero eso sí es un punto crítico, buena observación de parte de ingeniero Francisco Rendón, el tema de la temperatura. La norma INE en 1855 ya lo deja abierto. Inclusive nos recomienda seguir el ACI 305, nos manda el ACI 305 nos manda inclusive a ponerle una bandera ya cuando la temperatura del hormigón sube a los 35 grados, pero tenemos que estar atentos con todo el procedimiento para mantener al hormigón hidratado. Si no hay nebulizador, agua para curar, entonces mejor suspendamos el pavimento. No podemos seguir pavimentando bajo esas condiciones, a menos que hayan todas esas herramientas necesarias. Entonces, si hay presupuesto, si está programado, entonces sigamos con la pavimentación. La norma lo está permitiendo actualmente y está aclarando mucho esa confusión que teníamos antes, en donde limitamos la temperatura del hormigón solo a 32 grados. Cuando inclusive, por ejemplo, Metro de Quito, las dovelas después de que se hormigonaban, la temperatura se la subía a 65 grados para poder acelerar la resistencia y alrededor de las 6 horas ya tener la resistencia que andaba alrededor de más de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, aprovechemos esa ventaja del calor que puede desprender el hormigón, pues, con determinados procedimientos, pero no lo veamos a la temperatura del hormigón pues, como una restricción de problemas, siempre y cuando sigamos todas las recomendaciones de la norma. Y en eso el ACI 305 pues ahí da mucho material como para que nosotros podamos tener bastante datos al respecto. Ok, perfecto. También tenemos un comentario de Carlos Yustal que dice muchas gracias, muy nutritiva la información. Tenemos también otro comentario de Alejandro. Gracias, Carlos. De Alejandro Cedeño, gracias, de excelente presentación. Gracias, colega. Y Francisco Rendón, muchas gracias, Javier, por su respuesta. Muchas gracias, Aditec, por su excelente aporte a los constructores ecuatorianos. Excelente partner elegido para este webinar. Bueno, queremos agradecerle de nuevo al ingeniero. Muchísimas gracias y estamos el siguiente mes con otro webinar. La idea, obviamente, es impartir conocimientos para, obviamente, que mejore el sector de la construcción y estamos abiertos también a que ustedes nos den sugerencias sobre temas o si tienen otros profesionales que también les interesaría participar en este tipo de webinars para que nos contacten y podamos hacer también el trabajo con ellos. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Estamos a las órdenes.